Bienvenidos a la audición que tenemos todos los domingos acerca de la biografía de Jesucristo. Jesucristo, ya estamos diciendo siempre, no me canso de decir, que ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. Es un honor para nosotros haber nacido en un país, por lo menos llamado cristiano. Desde que vino se empiezan a contar los años. Es más importante que todos los Dalai Lama de la India, que Mahoma, que Buda, qué sé yo. Más importante que inclusive las grandes personalidades políticas de la historia. Él es más importante que todo. Y él, desde que él vino, cambió el mundo. Y los países no cristianos tienen influencia de lo que Jesús enseñó también dentro de su sistema de leyes, su sistema jurídico. Así que es un privilegio el poder ser cristiano. Estamos en los inicios porque tenemos muy poquito, sabemos muy poquito acerca de la vida de Jesús. Hay unos pequeños detalles que lo dice principalmente dos de los evangelios, uno que es Mateo, que es testimonial, y otro que es Lucas, que es un evangelio de investigación, que Lucas creo que ni conoció a Jesús, y si lo conoció lo vio una sola vez. Creo que era que dice que unos griegos vinieron a Felipe y querían ver a Jesús, y creo que está incluido dentro de ese grupo de griegos que querían ver a Jesús, pero no sé. Vamos a hacer un pequeño reconto, vamos a recordar los principios desde que empezamos con este estudio. Nosotros sabemos que Jesús era hijo de María, que María era una chica que amaba a Dios de todo corazón. No era hijo de José, pero José era el novio para casarse con María y era un hombre justo. Por eso es que María pudo seguir viviendo, porque él podía, cuando ella estaba embarazada, podía haberle aplicado la ley. A veces no conviene, una cosa que es lícita a veces no conviene. En este caso es uno de los casos. Era lícito aplicarle la ley, pero no era conveniente. Le hubieran dado muerte en plaza pública apedreada. Era un hombre justo, José. También hablamos de Zacarías e Elizabeth, que eran personas justas, que nadie les podía señalar con el dedo nada, y ya eran gente anciana. Porque Zacarías e Elizabeth, que es importante porque fueron los padres de Juan el Bautista. Juan era mayor que Jesús 6 meses y fue el que inició el ministerio, las enseñanzas que tenemos dentro de la iglesia. De hecho, que hay una de las iglesias cristianas que se llama Bautista, en honor a Juan el Bautista. Y es una institución grande que hay en este tiempo. La Iglesia Bautista del Norte y la del Sur son dos instituciones grandes en Estados Unidos y están desparramadas por todo el mundo. Habíamos visto que Juan después dice que crecía con el favor de Dios y el favor de los hombres. Y también vimos que Jesús también crecía con el favor de Dios y con el favor de los hombres. Hoy vamos a leer un poquito acerca de esa parte donde dice que crecía con el favor de Dios y el de los hombres. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, dice, yo creo que esto lo leímos, pero vamos a recordarlo. Dice, después de haber cumplido con todo lo que mandó la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, esto refiriéndose a María y a José, y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. Esto es referido a Jesús. Acá saltea el hecho de que Jesús fue llevado a Egipto, de que después estuvo allí hasta que murió Herodes el Grande, y que después volvió, y que cuando volvió vino a Belén, y José no quiso quedarse en Belén porque estaba Arquelao, el hijo de Herodes, gobernando en Jerusalén y era peor que el padre. Entonces él orando, pidiéndole a Dios que se le revele, un ángel le reveló que se fuera a vivir a Nazaret, que había otro hermano de Herodes en Galilea gobernando como rey, pero era más humano. Bueno, no era
Lo que pasa que en aquel entonces eran todos perversos. Ese otro rey fue el que mató después a Juan el Bautista. Pero bueno, era más humano que este otro que estaba en Jerusalén. Y dice que el niño crecía y se hacía fuerte, aprendía en inteligencia, en estatura, y se hacía fuerte delante de Dios, gozaba el favor de Dios y también de los hombres. Tenemos un poquito más acerca de la vida de Jesús, pero vamos a leer en el libro de los Proverbios qué es lo que un niño tiene que aprender para poder ser feliz, porque en realidad la gente todo lo que hace, las diversiones, los espectáculos públicos, las vacaciones, es todo con el hecho de ser felices. El ser humano quiere ser feliz, pero ¿qué pasa? No es feliz. No es feliz porque no está viviendo con el propósito para el cual ha sido creado, y más vale que al no estar viviendo con el propósito que ha sido creado va a tener una vida llena de sinsabores y llena de amargura, y entonces uno cree que esos sinsabores y esa amargura lo sana la diversión, los viajes y qué sé yo, y no es así. Eso solamente lo puede sanar Dios, porque Dios es el que puede sanar a la persona cuando vive en ese estado de vida. Vamos a leer en el libro de Proverbios. La Biblia tiene un libro que se llama Proverbios, que fue escrito en el año 1000 a.C., que según parece fue escrito por Salomón, ese rey tan sabio que tuvieron los hebreos allá en el año 1900 a.C. Y en el capítulo 3 nos da algunos consejos para poder criar a nuestros hijos y para nosotros los más grandes podernos acomodar, dice. Dice en el capítulo 3, versículo 1. El título de este capítulo dice Recomendaciones para alcanzar la sabiduría. Y dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. O sea, ¿qué es la felicidad? Guardar las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de este libro que tenemos, que se llama la Biblia. Ustedes saben que este libro es el libro que está traducido a la mayor cantidad de idiomas, creo que como 2000 idiomas. Es el libro más leído sobre la tierra. Es el libro de Dios. Dios nos dejó este libro para que nosotros seamos felices aquí en la tierra. Dios no quiere que seamos amargados y llenos de complicaciones. Pero a veces nos creemos más sabios que Dios, hacemos la nuestra y no queremos hacer lo que Dios manda, y bueno, así no va. Miren lo que dice, no abandones nunca el amor y la verdad. Menos mal que nuestra sociedad está basada sobre la mentira. Una vez me acuerdo, mi mamá me dijo, hace muchos años, dice, no se puede vivir sin mentir. En la Iglesia romana han inventado la mentira piadosa, es anticristiano. No hay tal cosa como mentira piadosa. Entonces dice, no abandones nunca el amor y la verdad. Hay que amar, porque el amor cubre multitud de faltas. Uno cuando quiere a una persona, las personas todos tenemos errores, pero si uno la ama a la persona, el error se hace chiquito. Pero si uno no la ama, el error se agranda. Entonces dice acá, no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar, o sea que el amor y la verdad hay que tenerlos siempre presente, como si lleváramos colgado acá como un collar. Llévalos siempre contigo como un collar. Grábatelos en la mente, el amor y la verdad, grábatelos en la mente, y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Queremos tener el aprecio de Dios y de los hombres, bueno, hablemos siempre con verdad. Amemos de todo corazón a las personas. Después dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia prudencia. O sea, nosotros a veces confiamos en nuestra sabiduría y así nos va. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Ese es el consejo que nos da este libro
para poder crecer y gozar del favor de Dios y de los hombres. Jesús tenía esa manera de pensar. Miren, vamos a leer solamente el acontecimiento que tenemos acá de cuando Jesús tenía 12 años. Dice, acuérdense que Jesús judío, los padres judíos, estaban encuadrados dentro de la ley de Moisés. Versículo 41 del capítulo 2 de San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que es la misma fiesta de la Pascua que nosotros celebramos, que es Semana Santa, que fue instituida ya por Moisés cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud de los egipcios. De hecho, que Pascua significa liberación de la esclavitud. Para nosotros los cristianos es ser libres del poder del pecado. Para los hebreos era haber sido libres de la esclavitud de los egipcios. Pascua es eso. Dice que todos los años iba María y José a la fiesta de la Pascua y seguramente que con los hijos. También Jesús iba a la fiesta de la Pascua. Sí, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Volvieron, terminó la fiesta de la Pascua, una semana más o menos, y cuando volvieron, era tanta la gente que volvía, habían hecho la purificación en el río Jordán, habían ido al templo, el templo era el lugar de la presencia de Dios, habían comprado el cordero pascual, habían sacrificado el cordero pascual, lo habían comido entero durante toda la noche. Si una sola familia no alcanzaba para comerlo todo, tenía que unirse con otra familia. Bueno, toda la ceremonia que hacían los judíos, Jesús judío y hacía toda la ceremonia. Y ahí tenemos un problema, porque muchos cristianos aplican en la iglesia de hoy día algunas enseñanzas que Jesús enseñó, porque él estaba encuadrado dentro de todas las reglamentaciones de las leyes de Moisés. Y dentro de esas reglamentaciones hay enseñanzas que no encajan con la iglesia cristiana, pero algunos la toman y por eso se hacen diferentes grupos, porque no tienen conocimiento realmente de base, por qué está esa enseñanza, porque Jesús lo enseñó y entonces y dicen, bueno, Jesús lo enseñó y hay que ponerlo en práctica. Y bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Dice que cuando pasaron aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. O sea, los padres volvían en medio de toda esa caravana de gente que venía de Judea del sur al norte, unos 100 kilómetros, y el niño ya de 12 años, un pibe de 12 años que ya es grande y ya anda por ahí correteando con los otros chicos de la misma edad. Bueno, los padres no se dieron cuenta que Jesús no iba en la caravana. Pensaban que estaba con los parientes, con los primos, con qué sé yo. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, o sea, todo un día caminaron sin tener a Jesús al lado de ellos. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. O sea, caminaron todo un día, calculo que 20, 30 kilómetros. Y no encontraron a Jesús en medio de la gente. Me imagino la amargura que habrá tenido María. Bueno, María no era una mujer muy grande, unos 22, 23 años a esta altura. Y José ya un hombre más grande, y no encontraron a Jesús. Volvieron a Jerusalén, retrocedieron esos 20 o 30 kilómetros para ir a Jerusalén para buscar al niño que se les había perdido. Volvieron para buscarlo allí. Versículo 46. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. De 3 días anduvieron buscándolo entre parientes, conocidos, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Jesús estaba en el templo, él había venido para dar a conocer a Dios a la gente, y entonces estaba en el templo entre los líderes religiosos, entre los rabinos judíos importantes, y estaba haciéndole preguntas y también respondiendo preguntas de ellos. Y todos los que
le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Estaban todos sorprendidos de este niño de 12 años. Acuérdense que para los hebreos, al varón a los 12 años ya pasaba a ser hombre. Por eso yo calculo que está este relato acá puesto por Lucas, que investigó y averiguó, y por indicios y por comentarios de la gente. Entonces él lo incluyó dentro de la biografía de Jesús. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo, María le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te has quedado? ¿Por qué no nos has avisado? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Por qué no hiciste esto? Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban? Le dice Jesús. ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿No saben que tengo que estar en los negocios de mi padre? Jesús tenía bien claro desde niño el propósito para el cual había nacido. Dice, ¿ustedes no saben que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Pero María y José, a pesar de que eran hombres justos, que eran hombres que amaban a Dios, no entendieron lo que Jesús les dijo, no entendieron, pero ellos no entendieron lo que les decía. Dice versículo 51, entonces volvió con ellos a Nazaret, Jesús volvió a Nazaret con ellos, donde vivió obedeciéndoles en todo, un ejemplo de Jesús. Los adolescentes hoy día piensan que los padres son ya caducos, que son del siglo pasado, que ellos viven en la era de la cibernética, qué sé yo, en internet, y que nosotros los mayores no sabemos ni medio de esas cosas, un porcentaje muy chiquito está metido, pero la mayoría no tenemos ni noción cuando los chicos ya crecen con la tecnología y saben con la computación y todas las cosas y piensan que nosotros los mayores ya somos personas caducos. No se dan cuenta que nosotros los mayores hemos vivido 40, 50, 60, 70 años, tenemos la universidad de la vida y recién el adolescente y el joven empiezan a reconocerla a los padres después de los 30 años y dicen, después de los 30 años dice, uy, mi papá era inteligente, era un sabio. Recién ahí, pero ya es tarde, a lo mejor ya el papá no lo tiene, o a lo mejor ya lo tiene muy, muy viejito. Reconozcamos desde jóvenes, yo le digo a los adolescentes, a los jóvenes, que reconozcan, que imiten a Jesús en esto, que estén sujetos a los padres, que le hagan caso, que no se crean que son más inteligentes y más sabios que ellos, porque ya los padres han pasado por esas cosas que ellos están viviendo ahora. Y dice que en Nazaret vivió obedeciéndoles en todo, todo es todo. Si el padre le dice no vayas allá, no vayas. Si te dice ven, por algo te lo dice, porque ella conoce, ha vivido esa experiencia. Su madre, o sea María, guardaba todo esto en su corazón. Ella, una chica de 22, 23 años, la respuesta que Jesús le dio, que a él dice, ustedes no se han dado cuenta que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Entonces ella, que guardaba, o sea, sí fue impactada por lo que Jesús le dijo. Dice, y Jesús seguía creciendo en cuerpo y en mente. O sea, Jesús nació como todos nosotros, tuvo que aprender a leer, a escribir, y dice que creció sanamente en cuerpo y también en mente, intelectualmente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Ojalá que nuestra juventud, la gente mayor nos observe caminar a los jóvenes, su comportamiento, su manera de ser, estar sujeto a sus padres, preguntarles siempre en todo, y van a gozar del favor de las personas que lo ven. Bueno, eso es lo que, pero en nuestra sociedad hay otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no tiene en cuenta a Dios en su manera de vivir y de ser. Bueno, espero que estas cosas nos sirvan a nosotros para retroceder, recapacitar y volvernos a Dios. Pedirle a Dios que nos guíe, que nos ilumine la mente, el corazón, y que realmente recibamos la felicidad de Dios en nuestra vida. Dios nos ha creado para que seamos felices, no para que vivamos amargados y siempre con preocupaciones, y siempre siendo ventajita, y siempre poniéndole el pie encima al otro, y siempre tratando de beneficiarnos a costilla del otro. No, tenemos que ser personas suficientemente grandes para poder vivir una vida en armonía con los demás y con el Señor. Espero que Dios los bendiga y los fortalezca y los guíe y puedan tomar una decisión correcta. No importa la edad que tengan, no importa cómo haya vivido antes. El asunto es que uno haga un alto en el camino, recapacite y busque a Dios
de todo corazón. Dios los bendiga mucho.